Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, una conversación sobre los diversos escenarios de la política dominicana en estos momentos. Y nadie mejor para hablar de estos temas que Wilfredo Lozano, sociólogo y un académico muy reconocido. Que un colega tuyo dice que tú eres el mejor sociólogo de República Dominicana. Bueno, tú sabes que los dominicanos siempre dicen que tienen el mejor himno, la mejor comida. Bandera, la mejor comida, no, esas son cosas. Y tú eres el mejor sociólogo, según un querido amigo tuyo. Son cuentos históricos. Bueno, vamos a una brevísima pausa antes de empezar. Muchas gracias por acompañarnos. Wilfredo Lozano, bienvenido. Qué bueno que estés con nosotros acá. Gracias por la invitación, Gustavo. A mí me encanta venir aquí a echar rollo, Qué como bueno. dicen los mexicanos. Bueno, está muy interesante la política dominicana. Hay muchos escenarios que se pueden vislumbrar y otros que se pueden proyectar. Me gustaría que me eches una lectura. ¿Qué tú ves en lo inmediato? Mira, uno puede ver esto de muchas formas. Puede subjetivamente expresar sus intuiciones y darle un toque solemne como si fueran grandes argumentos. Pero yo creo que mejor es ver los números, Bien. las informaciones. Yo creo que las informaciones, las estadísticas van decantando más o menos las cosas, las estadísticas de las encuestas. En el campo de la oposición, internamente en el PRM, parece claro que las bases del PRM simpatizan por Luis Abinader. y tiene en la población también una gran aceptación. Habrá que resolver ese asunto interno, pero me parece que ahí es más claro la disputa interna que en el PLD. Eso, de todos modos, ahí se va despuntando un candidato que podría, además del PRM, juntar a otros partidos. Ese es un punto. Yo creo que cada vez los partidos no mayoritarios se van a ver forzados a moverse a una de esas grandes fuerzas, ya sea quien quede del PLD y el PRM. Eso por un lado. Por otro lado, me parece a mí que Leonel ha ganado espacio y el presidente ha perdido mucho espacio. Eso sigue siendo de alguna manera un jano con doble cabeza. Por un lado es una persona que mantiene una simpatía en la población, pero cada vez menos la gente entiende que él debe optar por una reelección, en el sentido de que hay una oposición de la gente a que se cambie la Constitución. Entonces es una cosa, una tensión. Bien, ahí. hagamos una paradita, porque mucha gente han leído las cosas así también en la encuesta, porque dicen, cierto, un alto porcentaje dice que no quiere que se cambie la Constitución. Pero si se mide la potencialidad del presidente Medina, sale también relativamente alto después de 6 años de gobierno. Sí, pero lo que sale bien es su gobierno, él como gobernante. Exacto, lo que Pero quiere decir, no él como candidato. Lo que quiere decir que si se lograra que él se repostulara, no es que automáticamente el gran porcentaje de los que están en contra de la reforma constitucional estaría en su contra. Yo no diría, es automático. Yo diría, lo pondría en potencial. Yo diría lo que podría decir. No sabemos. No. Y por lo tanto prefiero no meterme Sí, en ese bueno, terreno. estamos en el ámbito de la especulación. Exacto. Entonces, ahí hay una tensión muy clara en la que, por un lado, la población le reconoce a él como persona, como presidente,
méritos indudables. Pero por otro lado, a su gobierno, lo cual es una conducta clásica en la población Sí, dominicana. uno lo ve históricamente en todas las encuestas. Todos los presidentes, Sí, sí. bueno, reconocen eso, pero también la población dice, bueno, que no debiera modificarse la Constitución, que está en contra de la reelección, Entonces, ahí hay un problema que él tiene que resolver. Eso se complica por el hecho de que está claro que la pugna interna no revela una asimetría tan evidente como en el caso del PRM, que es 70-30, 75-25. Aquí hay Está más cerrada la cosa. 40 y tanto contra 35, etcétera. O sea, está más cerrado. Entonces, eso indica que cualquiera de los dos que pueda quedar va a tener que hilar fino para convencer al otro de que le apoye. Ese es un problema real que hay ahí. Para cohesionar el PLD una vez que obtenga la candidatura. Ese es un problema real que está ahí. Eso yo lo veo de cierta objetividad. Y eso ha ido, digamos, incubando, sobre todo en el grupo que yo creo que que gira en torno al presidente, la idea de que quizás haya que buscar una solución tercera. Y ahí, de alguna forma, ha ido creciendo el nombre de Margarita. Margarita tiene mérito que nadie le discute. No es una persona que en el PLD la vean, sobre todo en su alta dirección, como un sujeto orgánico a ese proyecto político. Es el resultado de un accidente. Ella es la esposa del presidente. Entonces, resultado de un acuerdo, ella sale vicepresidenta. La ven como un ente que no pertenece como a ese árbol histórico. Aunque hay que decir que ella tiene ya unos años en el PLD. No, claro que sí. Ella está cerca de doctor Fernández desde el primer gobierno. Yo te digo que eso es injusto. Sí. Pero es un problema distinto. Es decir, yo creo que ella tiene méritos ganados en su gestión pública y en su vida política. Ella es una militante del PLD. Pero bueno, los grupos corporativos, las facciones, tienen esos celos. Sí, la rechazan. Ahí la rechazan. Pero ella está surgiendo como una persona con ciertas luces propias. Ponerla de candidata, no sé bajo qué término sería, porque eso sería algo muy fuerte para Leonel Fernández sobre todo. Y yo no sé hasta qué punto puedan avenirse a esa solución. El punto es que ahí hay un problema, como se dice en este país, ahí hay un lío grande y no de ropa. Entonces, la solución que eso tenga, o sea, de la forma en que se resuelva ese conflicto, va a depender mucho si el PLD permanece o se va. Tal como van las cosas, yo creo que uno puede perfectamente argumentar la idea de que por primera vez hay lucecitas que indican que el PLD está al borde de salir del poder. Al borde. Al borde, sí, él está al borde de salir del poder. ¿Tú te acuerdas cuando Juan Bosch dijo, cuando las leyes agrarias, que hubo oposición de grupos militares terratenientes, cuando grupos terratenientes abiertamente se expresaron en contra? Sobre todo lo del este, que eran gente de una tradición de fuerza y Hubo atera. un problema, y que Bosch dio un discurso que decía, durante mucho tiempo no habían luces, todo era oscuridad, pensábamos que era muy difícil sacar a Balaguer del poder, pero por primera vez con estas leyes y los líos que le ha traído internamente, aparece una lucecita que abre la posibilidad de que Balaguer salga del poder. A partir de ahí comenzó un declive de Balaguer, hasta que en el 78, 4 años, ¿cuánto de él? Fue en el 72, 6 años después, él fue derrotado en unas elecciones. A donde te voy es que hasta ahora el PLD aparecía como un cuerpo político casi monolítico,
como un cuerpo político con una capacidad de sobrevivencia asombrosa, con una capacidad de solucionar conflictos única. Y la verdad es que eso de alguna forma ocurría, pero también ocurría, lo cual no se veía, y ellos aprendieron, como diría don Héctor Inchausti Cabral, hay que barrer para adentro en la política, y no se veía el refajo. Bueno, siempre se decía que ellos eran capaces de lavar o trapo sucio de la casa. Exacto, pero a partir de ahora hay un elemento nuevo que está revelando un conflicto de alcance significativo que abre la posibilidad de si no de una ruptura en el sentido formal, de un distanciamiento fuerte que agriete la capacidad de compactar políticamente esa fuerza. Me parece que eso es una posibilidad real que está ahí, y eso nos lleva al terreno de la oposición. Yo pienso que por primera vez hay esa oportunidad, pero la oposición tiene que aprender a tener una mayor presencia, la tiene, porque hay mucha propaganda en los medios de que no existe oposición. Creo que es falso. Hay un dominio mediático tan grande que da la impresión de que Hipólito, Luis, Guillermo Moreno, ninguno habla, ninguno critica, y no es cierto. Ahora, creo que sí falta una mayor capacidad de cohesionamiento de fuerzas. Creo que falta una conexión, una comunicación con la sociedad, de forma tal que la sociedad vea en esa oposición una alternativa de dirección del país al PLD. Y eso todavía no se ha podido construir. Si la oposición logra comenzar a construir esa imagen, esa idea, porque la política es convencimiento, la política es esencialmente yo venderte un argumento. Si la oposición logra llevar al seno de la población la idea de que de ahí puede surgir una opción alternativa, podrían derrotar al PRD. Puede tomar fuerza. Ahora bien, dos cosas sobre eso. No sé qué tanto puede la oposición basar sus posibilidades con la vista en lo que ocurra en el PLD. No, ese sería un error grave. Sí, porque puede ocurrir o no puede ocurrir. El problema de la oposición es que hasta ahora ha estado adormilada un poco por el fantasma de la crisis en el PLD. Y la oposición tiene que construir un discurso alternativo propio. Y hacer una tarea propia. Tiene que caminar su propio sendero y vendérselo a la población como una alternativa superior al desastre que se está mostrando en el partido gobernante, que en vez de las tareas de gobierno está metido en un pugilato interno permanentemente. Bien. El discurso del gobierno, tanto con la gestión del presidente Danilo Medina, que ya va por la segunda, como en las del doctor Leonel Fernández, consiste en lo siguiente. Ellos les venden a los agentes económicos importantes la certidumbre. Decir, bueno, con nosotros hay estabilidad, no hay sobresalto, tú puedes hacer tu negocio, no hay problema, ¿verdad? A la clase media también le venden un poco de eso. De bueno, esta gente mantiene las cosas más o menos ordenadas, no se desliza mucho la cotización del dólar, etcétera, etcétera. Pero a la gente más pobre, que es una porción importante, hablando de votación, le han dado un poquito del pastel. Y eso es un problema, porque ese poquito ya va en más de 1.300.000 personas que dependen de esa transferencia de esos recursos. Yo entiendo tu argumento. Entonces, desmontar eso, para la oposición tienen que hacer un gran ejercicio de creatividad, porque no pueden simplemente decirle, mira, eso se va a eliminar porque eso no resuelve. Yo estoy de acuerdo en Tienen que venderle una idea convincente. Estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, aquí hay ciertos bemoles. En primer lugar, la clase media ya no apoya compactamente al gobierno. Hay mucho disgusto. Yo sé, tú hablaste de los pobres, pero la clase media, que fue el punto en el que se sostuvo el gobierno
el PLD, no el gobierno. De hecho, era un partido de clase media cuando se Era un fundó. partido era el partido de la clase media. Sí, de alguna intelectuales, manera, de profesionales. La clase media se ha ido distanciando del PLD. Y las razones son muy claras. Es que realmente la clase media en los últimos años ha visto deteriorarse su nivel de vida, sobre todo en aquellos estratos de menor poder adquisitivo de la clase media. Aunque hay un estrato que está bastante autonomizado de la política, de alto nivel, que no depende mucho del vaivén de la política. Pero en los estratos intermedios hay mucha inconformidad. Luego hay otro problema que afecta directamente a la clase media y que el gobierno no ha podido dar visos de efectividad, y es el tema de la incertidumbre ciudadana, de la inseguridad. La inseguridad en los espacios públicos. Ese es un problema real que tiene la clase media de insatisfacción. Yo no salgo de noche, Gustavo, yo vivo en Piantini y vivo en una zona de Piantini bastante segura. Y yo llego y me recluyo en mi casa a ver televisión, a oír música y no salgo. Porque es un terror. No, entrar y salir de lugares que tienen cierta seguridad. Entonces, ahí hay un problema que no han podido resolver. Número uno. Número dos, si bien hasta ahora no se ve el peligro que significa sostener la política económica, y más que la política económica, el gasto público, en una lógica de creciente endeudamiento. Si bien eso en lo inmediato no se ve, las élites dirigentes de este país, sobre todo en el empresariado, ya le ha comenzado a preocupar. Al punto de que ya hay una fractura entre los empresarios. Por ejemplo, del lado de los industriales que representa mi amigo Campos, Campos dijo que él está en contra de la reforma de la reelección en el sentido de la reforma constitucional, pero que él cree que este es un buen gobierno que debe seguir. Dijo que personalmente a él le gustaría que Danilo siga. Pero, o sea, es una posición de defensa. Pero por otro lado, el CONEP ha dicho que está radicalmente en contra de una reforma constitucional. Es decir, hay tensiones, o sea, no hay una compactación de las élites en torno a la continuidad de Danilo, en primer lugar, en el poder, y del PLD en segundo lugar. Ahí hay un problema. Y en tercer lugar, si bien hasta hace poco los Estados Unidos no asumían velas en ese entierro, hay señales que indican que de parte de la administración, sobre todo de la Casa Blanca, con un individuo que es muy inestable, ¿verdad?, que dirige eso, uno no sabe con qué va a salir. Que no hay reglas claras, pero hay molestia en la Casa Blanca. Entonces, el punto central que yo creo que le sigue dando fuerza a Danilo Medina y en lo que confía Leonel Fernández para, si sale candidato, continuar, es en el impacto, en el alcance de los programas de apoyo a los pobres. Me parece que eso es verdad. Eso es cierto. Y la oposición sería una locura enfrentársele a esos programas y tampoco lo ha hecho. Por el contrario, yo creo que la oposición, cuando ha tenido que hablar, ha hablado apoyando esos programas, pero evidentemente si quien administra el programa está en el poder y otro que quiera administrar dice lo mismo, yo me quedo con el que está en el poder. Que es lo seguro, lo entonces, exacto. Entonces, la oposición tendrá que generar un discurso creativo que le dé confianza a ese segmento del electorado, ya no visto como ricos o pobres, clases sociales, sino como electores, tras el cual ellos pierdan el miedo de la oposición llegar al poder, la estabilidad de esos pequeños ingresos que tienen no van a ser puestas en duda. Eso es un reto real, al punto de que en gran medida de ahí depende en muchos sentidos el éxito posible de una propuesta alternativa desde la oposición. Eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Otro punto también es qué tan claro tiene la oposición. Y cuando pienso en la oposición hay que pensar en el partido
que objetivamente es el más importante, que Sí. es el PRM, que sacó una mayor cantidad de votos, que tiene una presencia considerable en los municipios y en el Congreso. ¿Qué tan claro tiene esta coyuntura, lo delicada, lo importante que es? Vimos aquí históricamente lo que se logró en el 74, aunque después se tuvo que abortar ese acuerdo importante de Santiago. Luego, en el 78, ahí confluyeron Sí, una inclusive cantidad enorme de fuerzas muy fuerza. disímiles ideológicamente. Sí, el PQD, tú verlo junto con el MPD. Entonces, bueno, se entendió en ese momento que había que hacer lo posible por la alternancia. Yo no sé qué tan claro lo tengan ahora, y te doy dos ejemplos. Doña Milagro hizo un comentario y se la comieron viva. Sí, pero se lo comió un grupo, otra gente le Sí, apoyó. no, pero bueno, pero eso te digo, un grupo que Sí. puede provocar ruido y disturbios ahí. El otro tema que veo es que, por ejemplo, hay muchas mediciones y casi todas dicen que en Santo Domingo Este, el municipio electoralmente más importante, porque que tiene más habitantes, casi hay un consenso en que Manuel Jiménez es la persona para la alcaldía. Sí, sí. Él ha ingresado al PRM, Sí, sí. tiene el apoyo del Frente Amplio, tiene el apoyo de muchos grupos. Sin embargo, dentro del PRM, una de las fuerzas Sí, pero eso yo no le quiere veo mayor inventar importancia. con Sí, una sí. persona que ya fue alcalde, que ha Eso, fracasó pero, contra la pero elección. yo no le doy a eso tanta importancia. Bueno, pero eso Gustavo. pudiera marcar Sí. un comportamiento Sí, pero... de gente que prefiere a veces hundirse. Pero evidentemente habrá, en la política de facciones, que es el elemento que predomina en la vida interna de los partidos, que impide que los partidos operen como cuerpos políticos coherentes, con propuestas, si no ideológicas, por lo menos programáticas coherentes. La facción es un punto fundamental. Están así que está al borde de dividir al PLD. Y en el PRM existe, está ahí. Ahí hay un conflicto que podría también Y es hasta cierto punto saludable, porque moviliza a los partidos. Sí, pero más que la facción, la diferencia. La diferencia son saludables. bien. Yo diría de esa manera. Correcto, es mejor. Exacto. Sí, sí. Entonces, eso es cierto. Pero yo creo que también alarán, pero no van a permitir. ¿Tú piensas que al final se van a poner de que se acuerdo? rompa la cuerda? No creo. Donde yo veo el problema, más que en ese punto, es en dos cosas. Uno, las periferias de partidos están jugando a la garata de ver en ese escenario que tú describes de tanta incertidumbre, ver lo más que ellos jalen. Entonces, de exigirle lo máximo al PRM, sabiendo ellos que no cuentan con el voto ni de los primos, ni de la mamá. Ese es un problema que yo creo que tiene cierta importancia y a la larga alguna de esa gente no podrá juntarse en un acuerdo político inteligente. Ese es un aspecto. Pero el otro asunto que yo creo importante, y vuelvo al principio del programa, es el que el reto principal de la oposición y sobre todo del PRM y en particular de Luis, es el de generar un discurso cohesionador, que genere confianza, de que ahí hay una propuesta de orden, de que ahí hay una propuesta de dirección de la nación creíble y sostenible. En el momento en que pueda hacerse eso, se van a salvar muchas de esas diferencias que tú estás planteando. Bien, vamos a poner un puntito para una primera pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Wilfredo Lozano, sociólogo y un analista político muy reconocido. Para muchos es el analista político de este país. Sobre todo un amigo tuyo de Santiago, dice eso. No le creas mucho a ese amigo. Bueno, Este país entonces, tiene demasiadas inteligencias. vamos a esos partidos que no son el principal de oposición. Esos partidos, además de que necesitan, porque hasta los grandes necesitan coalición, el PLD no gobierna solo. Ah, claro. Se necesita una alianza.
además de que ellos necesitan esa alianza para llegar al poder, eventualmente, junto con alguien, también ahora la ley que hay de partido los condena o les obliga a dos cosas: sacar por lo menos el 1% del voto y obtener algún cargo electivo, aunque sea un regidor en Guananico. Entonces, eso parece fácil, pero no es tan fácil de lograr. Indudablemente. ¿Cuál podría ser la suerte de esas pequeñas organizaciones? No, qué bueno que tú planteas eso, porque yo venía pensando cómo yo le meto de gato por liebre a Gustavo para que meta un tema que yo creo que me parece fundamental y que de seguro a él no le interesa. Que es, yo creo que estamos en un punto de inflexión de la política de partidos en este país. Sí, no, pero a mí me interesa, ¿cómo que no? Hay un punto de inflexión. Sí. Si te pones a ver, tras la muerte de Trujillo, duró prácticamente 4 más 12, 16 años el proceso de construcción de un esquema aceitado de grandes partidos de masas, y eso comenzó a hacerse fuerte a partir del 74, como tú bien lo señalaste, y comenzó claramente a fortalecerse bajo las dos primeras administraciones del PRD, y se crearon dos partidos. Ahí estaba el Partido Reformista y el PRD, como las dos fuerzas determinantes. Y una periferia de partidos chiquitos que no importaban. Ese sistema funcionó sobre una lógica de caudillos, de jefes indiscutibles. Y la lógica de entendimiento entre ellos, al interno de los partidos, finalmente encontraba un juez que era ese líder. El líder. A partir de la muerte de esas dirigentes, comenzó otro momento. Un momento donde los séquitos políticos se articularon en facciones y comenzaron a gobernar sus partidos, pero con una capacidad de gobernanza interna muy débil. Eso llevó al PRD, primero al reformista, a fraccionarse en 80 pedazos. En segundo lugar, llevó al PRD primero a perder el poder. En segundo lugar, a una lucha faccional que terminó finalmente en otra división, porque el PRD como el dios del tiempo, como Cronos, de donde sale todo. Hasta el actual partido en el poder salió del PRD. Sí. Y finalmente le tocó al partido de gobierno. La lucha faccional ha sido terrible. Yo creo que ese modelo está haciendo agua. Está haciendo agua en el sentido de que habrá que buscar un mecanismo que sostenga la gobernabilidad interna, que ya no descanse solo en la capacidad de amarre, de entendimiento de los jefes de facciones. Y yo creo que eso es lo que le da sentido a la ley de partido. La ley de partido anda en la búsqueda de esa gobernabilidad. Quizás esto que estamos planteando ni lo tenían claro los propios artífices. O sea, no lo hicieron con esa visión. No con esa visión, pero está ahí ese problema. Entonces, eso, sobre todo en la segunda fase en que las facciones jugaron, en que ya claramente los partidos no tenían igual capacidad de ir de convocar grandes masas, las periferias de partidos chicos comenzaron a jugar un papel. Al PLD le funcionó, y en la fase final a Balaguer le funcionó. Ese 3, 4, 5% era fundamental. Pero con este corset que ahora que pone la ley de partido, yo creo que va a haber un reacomodo. Yo creo que muchos partidos pequeños están condenados a desaparecer. Habrán fusiones entre los partidos pequeños y ya comienzan a haber signos de eso. Por ejemplo, las conversaciones entre Guillermo y Minú intuyen ese problema. Y Max intuyen ese problema. Todavía quizás no tienen la decisión, el espíritu, la flexibilidad en ese espíritu de cuerpo como para estar dispuesto a ceder cosas a cambio de conseguir otras. Pero evidentemente ahí está planteado. Ahí está planteado una recomposición de los partidos más chicos. Pero también hay otro punto interesante, y es que la época de los grandes,
de las grandes dicotomías del bipartidismo puede estar también llegando a su fin. Entonces yo creo que estamos en un punto de inflexión interesante. El PRD tiene como un 4 o 5%. La facción que dirige Quique más o menos tiene 3, 4, una cosa así. Y ese es un 6, 8% que tiene importancia. Entonces yo creo que puede decidir en elecciones. Puede decidirle. Entonces aquí hay, además, por primera vez en este escenario político, hay un hecho nuevo, por primera vez en mucho tiempo, y es que el alineamiento partidario de la población en su conjunto ha descendido. Hay una gran cantidad de personas que dicen que no están en partidos, y desde el punto de vista de decisiones electorales hay un peso importante de indecisos. Eso no es el comportamiento histórico del electorado dominicano. Bueno, si tú lo juzgas por la abstención, tú dices. No, yo te lo juzgo porque... yo digo históricamente por la abstención, que es lo que mide la indecisión. Claramente. Siempre aquí hemos tenido que entre un 30... Pero las encuestas preelectorales nunca te dieron un margen tan grande de personas que a este nivel, en faltando que rechazan los partidos. Que primero, antes no se rechazaban así. En segundo lugar, no había a esta altura un nivel tan alto de indecisión en el voto. O sea, el electorado está cambiando y eso va a afectar a los partidos. ¿Y no tendrá que ver, Willy, eso en estos momentos, ahora, las mediciones que se están haciendo, con que las dos fuerzas principales no han definido un candidato todavía? No, indudablemente que lo que... Porque pienso que una vez que se defina, todo el que tenga simpatía por un cambio, que seguro se va a inclinar mayoritariamente por el PRM, va a definir. Pero indudablemente. Igual que dentro de lo que son pro-PLD. Indudablemente que sí. Pero yo creo que algo está cambiando en la población y esto no es simplemente un problema de... es decir, esto no es simplemente el resultado de la política estrictamente, y aquí yo siempre jalo mi cosa sociológica, como yo no soy politólogo. Vamos a ver. Y es que yo creo que en la sociedad dominicana están cambiando muchas cosas. Es una sociedad más individualista, más fragmentada, donde la gente tiene un nivel de incertidumbre de vida muy alto. Tú lo decías al principio. Sí. O sea, donde hay una serie de problemas que atañen a la vida cotidiana de la gente y que no son la simple sobrevivencia. Lo que uno ha visto es que las cosas simples, cotidianas, hoy, aunque se tenga relativamente un nivel de vida más elevado, son mucho más difíciles de obtener. Claro. Para un profesional, por ejemplo. Sí, no, lo que te quiero decir es que de repente la gente tiene problemas donde la política le toca. Le raspa, aunque no quiera, le afecta aunque no quiera. Entonces esto está teniendo consecuencias que yo creo que no hemos aquilatado. Los efectos que pueda tener. Exacto, no lo hemos aquilatado bien. Desarróllame más la idea de la fragmentación que dijiste. Que estamos más fragmentados. Donde, fíjate, la familia dominicana clásica ha muerto, no existe esa familia. Hay un porcentaje altísimo de madres solteras. Padres solteros también. Hay una enorme cantidad creciente de padres que se quedan con sus hijos. Sí. Los jóvenes tienen que retardar las uniones porque no tienen dinero. Hay un porcentaje altísimo de jóvenes que no tienen ni empleo, ni estudian, tienen una incertidumbre muy grande, los ninis famosos. Esto por un lado. Luego, en la familia han cambiado los roles. Hay mayor libertad de la mujer. La mujer está más en la calle porque trabaja, tiene mayor autonomía, tiene más libertad real. Nosotros hacemos más en la casa también, y nosotros que antes no hacíamos. Estamos más en la casa. O sea, y de medio de todo esto hay una mayor individualización. Individualización en el buen sentido de que la gente está consciente que tiene un derecho a ser persona, pero también individualización en el sentido de que está más aislada y no existen mecanismos colectivos a los cuales está vinculada esa persona y le ayudan a la sobrevivencia, el sindicato, la asociación,
la persona está peleando casi como un Quijote. Entonces, estas cosas hacen más incierto el futuro y hace más difícil la vida diaria. Y esto está afectando la política. Entonces, el partido, el líder que entienda esto, va a ser el gran líder de este país hacia el futuro. El que entienda Esto que acabamos de y discutir. lo entienda y sepa cómo descifrar esas cosas y qué sé yo, que ese mensaje le llegue a esa gente. Sí, sí, fíjate tú, en España, el PSOE un poco entendió algo de esto que estamos hablando. Y sobre dónde está. se resurgió. ¿No? Se resurgió. O sea, esto es un asunto, pero fascinante. Y que no es simplemente un asunto de política de partido. Es un problema que está en la raíz profunda de la sociedad y del mundo. Porque el mundo está sufriendo un proceso de cambio en el que nosotros no estamos muy claramente, muy claros en esto. Y no solamente tú y yo, que somos dos mortales de la mitad de una isla, sino de los grandes intelectos del mundo. Hay mucha incertidumbre. Este es un mundo de incertidumbre. Y yo creo que aquí se está jugando, siendo más modestos, en el plano de la política de partido, creo que van a haber cambios. Quizás no se expresen en lo inmediato, porque quizás tú me digas, Wilfredo, tú eres muy entusiasta. No, soy muy cauteloso. Pero yo creo que se están dando una serie de situaciones que están obligando a una transformación en la manera de hacer la política. Para nosotros no es algo importante porque ya lo vivimos diario, pero la sociedad en este país tiene más peso en la política que hace 10, 15 años. Tiene más peso. Claro, está mejor organizada. Ponte a pensar, los presupuestos participativos, ¿cuántos ayuntamientos no funcionan con el presupuesto participativo? Y eso supone detrás una comunidad que tiene vida activa con el ayuntamiento, para ponerte un caso. Y no, y que cuando no se cumple va y reclama. Va y reclama. O sea, está cambiando, el mundo está cambiando. Ponte a pensar, ¿cuántas veces no han parado los grupos de presión, decisiones gubernamentales en asuntos medioambientales, por ejemplo? Los ambientalistas son un terror para el gobierno. Cuando ellos se paran en cuatro patas y dicen que esas montañas no me le pueden tocar un pelo, no pueden hacer nada. O sea, hay un poder de ciudadano que se ha ido produciendo, que es interesante cómo ese poder ciudadano va acompañado de una mayor incertidumbre del individuo, de como estábamos viendo hace un momento. O sea, porque una cosa es el individuo y otra cosa es el ciudadano. El ciudadano se debe a reglas generales, el individuo a proyectos individuales. Entonces, pero ese es un mundo muy complejo, Gustavo, en el que no tenemos claridad. ¿Y qué tanto nuestra gente de la política, los que dirigen los partidos, los que se supone que deben formar a los militantes de los partidos, donde todavía se hacen esas cosas, porque a veces uno piensa que han dejado eso a un lado? No ve a doña Ibelice tratando de formar gente. Salvo una élite de dirigentes que tienen una conciencia cívica, una conciencia ciudadana muy clara. El grueso de la dirección política, no se ocupa de sobre todo los que están que tienen poder, ya sea gubernamental, ya sea municipal, ya sea congresional, lo que quieren es sobrevivir en el poder, evidentemente. No se ocupan de estas cosas, ¿no? Ni siquiera piensan que existen estas cosas. Es más espantoso todavía. Pero creo que el mundo está cambiando. Así como hay eso, yo también veo jóvenes, en el Congreso hay muchos jóvenes, quiero que tú sepas, preocupados por estas cosas. No, y en las alcaldías hay alcaldes jóvenes. Una muchacha jovencita hace un tiempo que fue alcalde, por ahí hubo otro joven también. Pero a donde te voy es que la política dominicana está obligada a un cambio. Yo no sé si ya esto se va a ver en el 20, pero yo creo que se está viviendo un proceso de cambio importante que va a transformar la manera de hacer la política y de la gente vincularse a la política. Yo no quiero decir con esto que la gente se va a vincular más, a lo mejor se vincula menos, pero hay un cambio. Además no es sostenible en el largo plazo una lógica
de asistencia a los pobres sobre la base de gastos improductivos, que no le ofrezcan a los pobres alternativas para salir del círculo de la pobreza. Eso no se sostiene. Aguantarán un rato, pero no se puede. Si tú no dotas a la gente de capacidades propias que le permitan labrarse un destino, más temprano que tarde eso estalla. El 51% del producto se va gastando en pagar intereses, en el servicio de la deuda. Eso no puede ser. Eso más temprano que tarde estalla. O sea, y el propio PLD, y este es un tema que no se discute, lo que voy a decir ahora, la solución que el PLD le dé a su crisis interna, que es una crisis gravísima, obliga al PLD que a partir de ahí siga actuando, lo va a obligar a ciertas transformaciones. Es decir, eso que tú estás diciendo es algo muy profundo. O sea, independientemente de cómo sea la solución que el PLD le dé a su situación interna, para ponerle nombre y apellido, sea que siga Danilo, sea que venga Leonel, eso... esa élite está obligada a un cambio de sus relaciones con su base. Eso tiene que replantearse esa relación. A mí me da la impresión. Porque tú entiendes que no es sostenible eso. No se sostiene. No se sostiene. No. ¿Y cómo tú ves, Willy, parte de esa población que no se siente representada por los partidos que hasta ahora están en la competencia, comienzan a hacer cosas? Vemos, por ejemplo, una gente puede decir, bueno, esto simplemente es un ensayo, una cosa, lo que está haciendo este señor, que era presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, sí. Guzmán, sí. Tavera. Él anda con una guagua por el país entero. Sí, un ejercicio, a mi manera de ver es un ejercicio bastante ingenuo. Él no es político. Yo lo respeto mucho, sí. Y es un hombre de valores. Don Antonio Guzmán. Sí, y están, por ejemplo, estos jóvenes y otros no tan jóvenes de bien común, que a ellos sí los veo como más estructurados porque ellos hacen planteamientos puntuales. Pero son amiguitos de Antonio. Coinciden en algunas cosas, sí. No en todo, Está bien, porque ni con tu mujer tú coincides en todo. Sería muy aburrido. Sería muy aburrido. Bueno. O sea que... Bueno, el caso es que ellos hacen cosas muy puntuales. Por ejemplo, ellos dicen tal cosa. Bueno, este fin de semana ya presentaron 20 puntos que ellos entienden que son importantes de debatir. Pero así también hay otras expresiones, como este muchacho Bartolomé Pujal, que tiene una aspiración en lo municipal y han surgido grupos en otras provincias importantes, otras cosas. ¿Tú piensas que esos son espacios que podrán derivar hacia ya una cuestión más orgánica, más...? Mira, yo lo veo de esta forma. La política moderna es una política más horizontal entre los más grandes y los más chiquitos. Eso es positivo. Eso es muy importante. La política moderna pasa por esos lados. Y yo creo que hay un liderazgo alternativo en el PRM, por ejemplo, que siendo el partido más grande, son abiertos a estas cosas. Me consta. Un hombre como Luis es un tipo muy abierto. En ese sentido yo no creo que él tenga mayor complicación. Ahora, en primer lugar, una política más horizontal. Pero eso implica que la política moderna es una dinámica de compromisos cambiantes y permanentes. Y quienes tienen que aprender sobre todo eso son los chiquitos. Todo el mundo tiene que aprender eso. Pero los chiquitos tienen también que aprender que a ellos les tocan también los compromisos. Vamos a poner un punto ahí, porque me está pidiendo la pausa. Cuando retornemos, vamos a ver qué es lo que le corresponde aprender a los chiquitos. Sí. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Wilfredo Lozano, sociólogo, un reconocido analista de los asuntos sociales y políticos. Bien, esos chiquitos que tú dices, que no se nos pongan bravos por decirles chiquitos, son fuerzas chiquitos que están surgiendo, sí, ¿no? Son fuerzas no emergentes. Han crecido. Tú dices que tienen también una tarea que hacer. ¿Cuál es esa tarea? Yo creo que en la política moderna nadie tiene el dominio. Ya la idea de liderazgos unificadores está muerta. El líder de hoy es un líder
capaz de vender un discurso, la expresión no es vender, de convencer a segmentos de la población de un discurso, pero también de llegar a entendidos con otras fuerzas en propósitos comunes. Porque nadie en el mundo hoy puede pretender armar un liderazgo unificador, totalizador de las reivindicaciones de la sociedad. No lo puede. ¿Y acaso nunca existió eso? Se vendieron muchas utopías también. Sí, y muchas mentiras. Pero los liderazgos una de las trampas del populismo es precisamente, Gustavo, y muchos de mis amigos jóvenes, de esos amigos tuyos también, de los partidos más emergentes, es la seducción populista. Creer que el discurso populista que apela a la subjetividad del individuo, del ciudadano, a su movilización por reivindicaciones emocionales, y que hay un líder que representa a todo. Esa seducción populista aplasta la diferencia. Ese es un punto importante y hay que tener cuidado. Hay muchas experiencias en el mundo entero. Entonces, a donde yo te voy es que la política moderna tiene que nos obliga a entendernos entre los distintos. Ese me parece clave. Y no hay forma de armar un proyecto colectivo y acuerdos de gobierno que hagan gobernable una nación si no es en ese tipo de entendido. Pero ese tipo de entendido no es solamente de los partidos. Los partidos tienen que, las fuerzas políticas tienen que aprender que esto pasa por la sociedad. La sociedad ya no es simplemente un cuerpo pasivo de individuos que se movilizan cada 4 años, lo es aquí, de alguna forma por el clientelismo, pero también la sociedad es cada vez más un cuerpo organizado en múltiples identidades, en múltiples niveles de intereses que se cohesionan como proyectos, digamos, públicos, qué sé yo, las amas, las trabajadoras sexuales tienen un sindicato. Las domésticas están muy organizadas ya. Están organizadas. Entonces esos son sus derechos y ahí hay un proyecto en ese grupo y entonces el líder tiene que aprender a respetar y hacer y tomar en serio a esta gente. Sí. Entonces es ahí que yo digo que la política moderna, por definición, es inestable, cambiante y supone un compromiso perpetuo. Y eso supone tomar en cuenta a los chiquiticos, los grandotes, todos. Pensar lo contrario, eso sí es utopía. Y el peligro populista consiste precisamente en negar esa diferenciación, en negar esa necesidad de acuerdos permanentes y de rendición de cuentas permanentes. Ese es un punto. Un hombre como AMLO en México tiene ese lío encima, líder populista. Que básicamente su proyecto es el mismo, se le está complicando la cosa. Y mira que él está tratando de hacer un ejercicio nunca visto de transparencia. En un país como México, todos los días, él deja que le hagan la pregunta que sea. Pero a donde te voy es que hay un problema en el diseño del discurso populista y en su práctica. Hay un problema muy grave. Ahora, nuestros partidos pequeños. Yo creo que, yo entiendo a los partidos pequeños que están aterrados por esa nueva disposición. Bueno, ellos dicen que eso estuvo diseñado para que ellos desaparezcan. Está bien, pero tienen el problema ahí encima. Sí, no, pero te digo que muchos de ellos piensan que en una teoría de la conspiración. Entonces, yo a donde voy es, los partidos más pequeños tienen que, yo diría que aprender a moverse en 2 niveles. Uno, darse cuenta. Y no quiero con esto pretender ser maestro ni cocho cuarto. Yo creo que es un punto central, que yo lo he discutido con mis amigos de la izquierda, que el fuerte de ellos no es la masa, no es el número, sino el argumento. Tienen que aprender a vender argumentos atractivos, vendibles, convincentes. Eso supone una tarea ideológica, una tarea cultural importante.
si la desprecian y los que están en el clientelismo diario, como los grandes, si, No, ahí ese es un campo en que ellos no pueden en que competir. ellos no pueden funcionar. Y el segundo punto es el realismo. Tienen que saber negociar, pero también tienen que tener un límite realista para darse cuenta que su crecimiento traza pautas que no son el todo o nada, de hoy éramos nada y mañana somos de gobierno. Ese asunto, en la medida en que la izquierda, que los grupos pequeños y la izquierda en particular aprenda eso, van a crecer en influencia en la sociedad. No necesariamente tienen que crecer en el sentido del número. Te lo digo de esta forma. Quien más ha entendido eso es el Partido Comunista del Trabajo. La gente de Salazar. Sí, sí. Son realistas, sus ideas socialistas de alguna manera las difunden en múltiples niveles, tienen capacidad. No repelen, se reúnen con quien tienen que reunirse. Se reúnen con quien tenga que reunirse. Eso está más en el camino de la modernidad política que muchos de los que plantean cuestiones ultramodernas, de la narrativa, esos tipos, claro, a ellos le ha costado mucho trabajo. Un hombre como Manuel Salazar, a quien yo respeto mucho y aprecio, es un hombre muy abierto. Es un hombre, no, y hay que decir que en eso Manuel ha sido, y bueno, y el partido que él dirige, han sido coherentes, sí, planteando posibles vías de grandes alianzas diversas. Sí, sí, sí. No ahora, lo viene escribiendo hace mucho. Sí, sí, sí. Yo me río mucho porque yo quiero mucho a Virtudes. Yo le digo, pero yo no entiendo. Ustedes son de que estalinistas. Ustedes saben lo que representó Stalin para la humanidad. No, por Dios, si ustedes son demócratas, no pueden ser estalinistas. Pero eso es un estalinismo de palabra. De histórico, pero nadie que sepa las realidades no va. Sí. Pero yo creo que ahí hay un reto, ahí hay todo un capítulo de la renovación política de este país. Me refiero a los partidos emergentes, que tienen que comenzar a asumir con realismo que su futuro les obliga a un cambio significativo. Bien, tú planteabas, y ahí es verdad, coincido contigo, por lo que ocurrió en el proceso pasado. El PRM luce, pese a que hay gente de todo tipo, más conservadora, menos conservadora, más abierto. Por ejemplo, ellos tuvieron un candidato de la comunidad LGTB, sin ningún problema. Una muchacha que es diputada hoy de Jaina, Onigua, creo que es, que ella fue trabajadora sexual y ella reivindica su condición y lucha por su sector. Y ha hecho una buena labor como legisladora, como diputada. Yo creo que esa es una forma de tú decir, bueno, yo puedo pactar con este grupo de la sociedad, pero al mismo tiempo, si hay una comunidad evangélica y otra católica y otra lo que sea, hay espacio de entendimiento. Es decir, la política hoy, la capacidad del político hoy está en qué tanto pueda concertar eso voy. Con esa diversidad que yo digo que la diversidad siempre estuvo, que era antes era reprimida. Pero aquí el punto, Gustavo, el eje que permite tú tener esa flexibilidad, el eje que te permite a ti moverte en esa diversidad, es la cultura democrática, es la convicción democrática. Si tú no tienes eso, tú no vas a poder hacer esto que estamos conversando. Es decir, para poder tener esa flexibilidad, para poder sostener la candidatura de una trabajadora sexual, para poder a su vez tener de candidato a concejal de un municipio a un budista, etcétera, tú necesitas tener una convicción cultural, moral, política de que es lo justo, porque eso es lo democrático. Y que todos tienen derecho. Y todos y todas. Exactamente. Porque, ojo, no estamos hablando de la versión espuria, que es el pragmatismo de comprar a todo el que quiera comprar. No es eso. Es un asunto que parte de una convicción democrática. De integración. Hace como 15 años o más, una vez vino aquí Emmanuel Wallerstein, lo trajimos. ¿Tú conoces a Lilian Bovea? Sí, claro. Bueno, Lilian nos ayudó porque ella es amiga de él y bueno, Emmanuel vino. Un hombre, es el gran heredero de la Escuela de los Anales y una autoridad mundial de la historia del capitalismo. Y me decía Emmanuel,
Wilfredo, es que ante la transformación del mundo, ante el evidente fracaso del socialismo soviético, para no caer en el extremismo chino, que lleva, que evidentemente China va a ser el hegemón del siglo XXI, para eso, el punto central, el programa progresista es radicalizar la democracia. Radicalizar la democracia. Sí. Con eso nos quedamos. Tenemos que terminar. Qué bueno, radicalizar la democracia. Muchas gracias, Wilfredo Lozano. Cada vez que tú vienes aquí aprendemos muchísimo. Así que no te huyas cuando te invitamos. No, hombre, fue que me dio un yello el otro día. Nos alegramos que estés mejor. Muchas gracias. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.